Buenas noches, ¿cómo están ustedes, estimadas amigas y amigos? Les habla el doctor Wilfredo Bello. Bienvenidos a este Periscope. ¿Cómo estás, Ernie? Humberto, Luis, bienvenidos. Bienvenido, Potente Lobo. Gracias por compartir este Periscope. Muy buenas noches. Hoy tenemos un temazo. ¿Cómo estás, Lilian? Saludos. Buenas noches desde Tampa. Espero que no sea Federico Alves, porque ya estoy hasta aquí de Federico. Yo creo que ese señor se ha dedicado a hacer una campaña, pero increíble. Estoy a punto de remitirlo donde un psiquiatra, colega que quiera aceptar ese caso difícil, pero... No, está bien, disculpa, yo sé que estoy aquí bromeando con ustedes. Eh, Potente Lobo, ¿cómo haces para invitar así? Federico vive en Clearwater. No desmayo, no se desmaya para nada. No se desmaya para nada. Muy penoso el tema de hoy. Primero que nada, recordarle a los amigos que hoy el mundo ha tenido una demostración. Yo no me voy a meter en ese paquete porque prometí no hacerlo y además me parece que, pero menudo lío tienen en España, ¿no? Y hay ciertas cosas que se parecen a las de aquí. Yo no sé por qué. No sé por qué. O sea, tuve un déjà vu hoy viendo las escenas de represión. No porque X, pues, no estoy dando la razón ni al uno ni al otro. Sencillamente, bueno, no deja uno de acordarse de las cosas que suceden en Venezuela y que han sucedido en Venezuela. Pero vamos al grano. Queridos amigas y amigos, estamos en una situación bastante delicada y les voy a explicar por qué. Venezuela tiene hoy en día la posibilidad y los ojos del mundo están sobre ella para recibir ayuda. De hecho, está en la agenda de los principales entes que pueden hacerlo. Le hace la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno, entre comillas, del país más poderoso del mundo, su jefe de Estado y la Unión Europea. Jamás en la vida habíamos soñado con tener, y sin contar el Mercosur, sin contar muchos países del sur. Entonces, están las condiciones dadas. Porque esa presión internacional, yo creo que sería muy mezquino, muy infame, que la MUD pretenda negar el hecho de que eso se logró mediante una vía que fue la protesta regular, sistemática, y dolorosa y sangrienta que se llevó a cabo en el país. Ahora bien, se llegó a objetivos, o se ha venido llegando a objetivos que jamás eran los objetivos planteados. Nunca fueron estos los objetivos. Me refiero a ir a elecciones regionales. Esto no fue el trato, por decirlo así. Íbamos a ir a un revocatorio, no fuimos, después se protestó y teníamos la misión de cambiar al Ejecutivo Nacional y después cambiamos por un plebiscito, cambiamos. En eso entró una Asamblea Nacional Constituyente y ustedes conocen toda esta historia. Aunque yo sé que ustedes conocen toda esta historia, no sé si saben que hoy en día en este maní de la Mesa de la Unidad Democrática, en esta campaña se han obviado muchas cosas. Y cuando digo que se han obviado muchas cosas, son cosas sumamente importantes, porque implican asuntos éticos y, ¿por qué no?, asuntos morales. Y que ellos intentan solapar esos asuntos éticos, morales e incluso que tienen que ver con
los antecedentes de los recientes meses y su oferta al electorado con aquello de la estrategia. Cuando la estrategia es justamente por estrategia, y especialmente por estrategia, que no se puede hacer lo que están haciendo. Dentro de mi enunciado de este Periscope de hoy, hice un paréntesis muy importante, porque en esas revisiones que a uno le parecen importantes, y me parece que es bien claro hacerlo, porque definitivamente José Guerra es un hombre que ha sido uno de los diputados que debutantes, porque no es un político así, político, porque tú puedes decir, es un político de los tradicionales. Entonces, ver a José Guerra defendiendo o poniendo las manos en el fuego por la MUD, a uno le llama la atención, porque él se está jugando, de hecho se la jugó. Lo malo de esto, y en estos tiempos, de las palabras que uno dice, como las que yo les estoy diciendo hoy acá, es que esto queda grabado, esto queda registrado. Inevitablemente usted se encuentra en un mundo digitalizado y por supuesto donde las redes están en todos lados y donde queda grabado. Es imposible que después uno diga, no, pero es que yo no lo dije, no. Sobra, empiezan a llover, usted sí lo dijo, y usted lo dijo así, asado. Así que, diputado, usted lo dijo hoy, usted prácticamente veía con malos ojos que uno le preguntara o que dudara de la integridad, o mejor dicho, o que dudara, y voy a ser muy claro para no hacerles de perder el tiempo a mis periscoperos, que era una infamia decir que la MUD, le hace la Mesa de la Unidad Democrática, estaba financiada, muchos de ellos, por bolichicos, o por personas, o por gente, o por entidades que definitivamente deshonrarían el movimiento político de la Mesa de la Unidad Democrática por aquello de no tener la suficiente honestidad. Porque es importante saber, queridos amigos periscoperos, que todas esas facturas se cobran, es decir, nadie le va a prestar a usted un dinero, a menos que sea familiar suyo, a menos que sea un íntimo amigo suyo, sin un interés, sin una ganancia. Y a esto nosotros le llamamos, cuando un elemento le presta dinero a otro para que llegue a la presidencia, es decir, lo financia, este que lo está haciendo se convierte en su cliente. Y por supuesto, eso será pagado, sufragado, eso tendrá una recompensa, tendrá una retribución en lo que sea, en metálico, en contratos, en poder, a posteriori. No estoy diciendo nada nuevo, ni estoy ofendiendo a nadie. Donde sí empezamos a tener problemas es que el diputado Guerra quiera negar las íntimas vinculaciones que existen entre miembros del gobierno y miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, que están firmemente sustentadas y denunciadas, y además en público, incluso con el escándalo con la familia de Henry Ramos Alup, por darles el ejemplo más rimbombante, por darles el ejemplo más sonado. Entonces, cuando hay un conflicto de intereses, y hay que decirlo de esta manera, queridos periscoperos, porque de eso se trata. Yo les voy a colocar ahorita, y me voy a permitir, tengo un invitado donde él no sabe que es invitado, que es el señor Abelardo Izaguirre. Algunos me van a decir, me vas a tirar Abelardo Izaguirre, porque yo los conozco a ustedes. Pero dice Abelardo una gran verdad. Esto es un segmento muy corto, pero me pareció importante traerlo. Un segundo. Lo del petróleo, ese país se acabó. Va a ser como aquel programa de Radio Caracas, que por cierto, Radio Caracas... ¿Se escucha bien? Se acabó el petróleo. Este va a ser el día que se acabaron los reales del petróleo.
Entonces, la MUD está desesperada, tratando de lavarle la cara al gobierno. Uno de los puntos en el diálogo de República Dominicana, de los Palos Grandes, de la Horchila, donde se dan los diálogos secretos, el primer punto ya del gobierno asustado es reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Es el primer punto que ya incluso Jorge Rodríguez lo dijo en público. ¿Por qué? Porque el gobierno esperaba las elecciones del 16, y cuando salieron los gobernadores, en una especie de flip-flap, para hablar en términos de gimnasia. Bueno, todos nos queremos, hubo elecciones, el mundo está contra nosotros, y va a salir la MUD y va a decir, ya va, pero es que estas elecciones, lo que yo estoy diciendo hoy, las convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Si todos aceptamos el resultado de 10 millones, porque es una avalancha de gente, ya queda tácitamente reconocida, no en el diálogo, sino con la gestión que van a dar el 16 de la gran democracia, de unas elecciones que no convocó el CNE, ni Nicolás Maduro, ni Michael Moreno, las convocó Delcy Rodríguez por vocería de Isaías Rodríguez y aplauso de Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional Constituyente. Google, no hay nada oculto en Google, entre el Google y el cielo no hay nada oculto. Busquen las fechas y van a ver que estas elecciones son decisión de la soberana Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo cambió el show? Y por eso aceleraron. Gracias a Abelardo. Que hace la MUD como el revocatorio, con el plebiscito. Una lavada de cara, dice el señor Abelardo. Oxígeno. Seguir agavillados con el gobierno para joder al pueblo venezolano, no llega el 16 de octubre. No llega. Ya no hay gasolina. O sea, ya dieron la realidad. Por supuesto, el que esté interesado, yo le invito a que vea la obra de Abelardo completa. Pero Wilfredo, el señor me sube la presión. Bueno, pero está diciendo una gran verdad. Y la gran verdad no solamente es lo que dice quién convocó a esas elecciones, que fue la Asamblea Nacional Constituyente, no fue el Consejo Nacional Electoral, que de paso, y lo más grave aún, Venezuela sufre de un síndrome de Estocolmo. Es decir, nosotros sabemos esto, porque lo sabemos, y sabemos también, porque no es ningún misterio, que Smartmatic regresa para hacer el conteo de las elecciones. Entiéndase bien. La lavada, o sea, es decir, el descaro, porque esto no tiene ningún otro nombre. El descaro es tan grande que Smartmatic regresa para cometer su segunda fechoría. La primera fue, bueno, la segunda no. La primera que confesó, porque además fue demasiado evidente, fueron los 8 millones que nos pusieron. Ellos dijeron que no llegaba a los 2 millones, millón y piquito, porque ni siquiera tuvieron la decencia de dar la cifra exacta. No importa, así hubiese sido 1. Pero confesaron. Y esta gente convicta y confesa, tuvo la audacia, tiene el caretablismo de venir a pretender ser el andamiaje electrónico de una elección en Venezuela. Y voy más allá de eso. Esta gente le ha permitido, y cuando digo esta gente, la Mesa de la Unidad Democrática le permite al gobierno, a la dictadura, todas estas sinvergüenzuras y más. Y entonces, diputado Guerra, es inevitable, diputado, que uno se pregunte por qué razón un grupo de políticos, léase la Mesa de la Unidad Democrática, permite este tipo de irregularidades. Y como no encontramos, como no hay respuesta, porque la respuesta no es, queridos amigos, que con estas elecciones vamos a quitar la dictadura, eso es mentira. Porque además, y te felicito, Jorge Rodríguez, porque además demuestras que eres talento y orgullo nacional. ¿Qué Goebbels ni qué Goebbels?
o Goebbels, como lo quieran llamar. ¿Qué jefe de aparato nazi ni que nada? Tú le pudieses haber dado clase a ese señor. Aprendiste muy bien de los Castro. Sí, orgullo nacional, Lilian. ¿Qué capacidad tiene ese señor para vender en su propaganda, porque esto es propaganda, en sus campañas? ¿Qué capacidad de manipulación y qué jugadas maestras para tener? ¿Cómo juega con la iniquidad? ¿Cómo juega con la parte indigna, oscura de los políticos venezolanos? Maquiavélico. Pero estos no son los Medici. Esta gente de la Mesa de la Unidad Democrática no son los Medici. Son lo peor que pudo haber existido. Porque me molesta más el traidor que el propio delincuente. Pero no me quiero apartar. Entonces, yo creo que en la mente de todo venezolano debe, por lo menos, que no sufra el síndrome de Estocolmo, debe por lo menos plantearse la duda, decir, ya va, espérate, pero ¿por qué? ¿Por qué existen políticos que fueron incapaces de cumplir con su función? ¿Por qué yo elegí una Asamblea Nacional que no cumplió? Fíjense este fenómeno que está pasando en este momento. Como ustedes recordarán, y como siempre todo esto queda ahí grabado en estas fabulosas máquinas, en este fabuloso sistema, en el Internet, si ustedes ven unos péricos míos de hace unos 3, 4, tal vez 5 meses, nosotros hablamos de la necesidad de elegir un gobierno que llamábamos gobierno paralelo, y que ese gobierno lo tendría que haber hecho la Asamblea Nacional, elegido la Asamblea Nacional, y unas autoridades que tendría que haber elegido la Asamblea Nacional para que operara desde Venezuela o en el exterior, pero de emergencia, ipso facto, eso era en aquel tiempo, antes de que se instalara esta Asamblea Nacional Constituyente. Y jamás lo hicieron. Y uno se pregunta, como se llama la cuenta, una de las cuentas más fieles, y uno se pregunta, ¿por qué? Así como la cuenta que dice, y uno se pregunta, ser unido, mira, cuando speak of the devil. ¿Por qué? Y entonces inevitablemente hay que darse la oportunidad de responder. Diputado Guerra, ¿a usted no le gusta que uno le haga ese tipo, que uno increpe a los diputados? ¿A usted no le gusta que uno le hable, por ejemplo, de temas de financiamiento? ¿Cómo han hecho para financiarse? Saludos. ¿Cómo han hecho para financiarse? Es mentira que existen los bolichicos, señor diputado Guerra. Usted va a negar el hecho de que existen los bolichicos. Y usted va a negar que el exilio que le llaman en Miami, y sobre todo aquellos que están ubicados en la parte, bueno, no en Miami, yo digo, los que están en los Estados Unidos en general, pero especialmente ubicados en el sur de la Florida, no son la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos, gente proveniente del dólar a 10 bolívares. ¿O es que es mentira lo que estamos diciendo? Y les voy a explicar cómo. Del que tiene el negocio que vende con las aduanas y entonces le consigue con el Guardia Nacional que le pasen las cosas y tiene la empresa. Del que tiene el negocio para vender insumos médicos y tiene la franquicia de la exportación y tiene los contactos en Maiquetía. Del que tiene el negocio, el más vergonzoso de todo, de venderle medicina y alimentos y tiene el contacto que además le ven en esa red de corrupción y que viven en toda el área de Florida, Estados Unidos, etcétera, etcétera, la gran mayoría. Pues que eso, y que además son los que salen desde el exilio diciendo que son, bueno, rasgándose las vestiduras, que ellos son verdaderamente enemigos del gobierno. No estoy hablando de aquel que se fue, que emigró y que llegó a un país
y que sacó lo poquito que tenía buscando nuevos horizontes y nuevas cosas y trabajando en lo que encuentre. No estoy hablando de eso. Ahí es donde nos empieza a molestar. Ahí es donde nos empieza a... ¿O es que no es así, señor Guerra, diputado Guerra? Es así. Y cuando le hablan del caso por ejemplo, el famoso caso del Darwick, ¿sí que se pronuncia? Darwick. Y si no me cree, pregúntele a Thor Halbersen o a Thor Halbersen. Dígalo. Darwick. Caso Darwick. En todo caso, diputado, usted sabe que existe. Y yo le decía hoy, en esa polémica que tuvo con García Báñez, yo le decía al señor Guerra, ¿y qué le ofreció Ruperti a Juan Carlos Caldera? Caramelos. ¿Qué fue lo que le ofreció Wilmer Ruperti a Juan Carlos Caldera? Filmado y todo. Caramelos, chocolate. Dinero. Dinero. Entonces, vamos a hacer algo. Usted no deja de negarlo y nosotros vamos a pasar a otro punto de la agenda, aunque ese es importante, ya habrá tiempo de tratarlo. Pero por favor, con una sola condición. No se ponga usted, diputado Guerra, a querer tapar el sol con un dedo, a querernos ver la cara de pendejo, que ya bastante nos los ha visto, y venir a decir que usted no sabe, que eso es una infamia, que están difamando, porque no existe tales bolichicos que estén financiando a ninguna gente de la Mesa de la Unidad Democrática. Esas son las vainas que ya al venezolano debería verdaderamente molestarle, por no decir arrecharle. Y cuando yo hablo del síndrome de Estocolmo, o el síndrome de esto es el colmo, tiene que ver con aquellos venezolanos que aún sabiendo que el Smartmatic regresa, que los tipos están financiados por los bolichicos, que no quieren dar su brazo a torcer, que sabotean la presión internacional, aún dicen, yo tengo que votar porque con Chávez me resteo, con hambre y sin empleo con Chávez me resteo. Bueno, con voto ¿no? Yo me resteo con la gente de la MUD. Ya, yo creo que nosotros tenemos que superar eso. Tenemos que darle a ese spin, darle vuelta a esa rueda para que marque otro número. Con sexo gratis. Delicado lo que estamos viviendo, dramático lo que estamos viviendo. Porque están emergiendo, está llegando a la superficie. Lo mejor, yo soy optimista, lo mejor de la sociedad venezolana y lo peor de la sociedad venezolana, con la única finalidad de que usted escoja. Pero esto requiere valentía, porque no hay nada que requiera más valentía que salir de la tradicional y de la zona de confort. A mí me gustaría seguir leyendo a Fernando Mírez, a Carlos Raúl Hernández, al señor fulano, y decir, sí, caramba, qué razón tiene, qué bueno estuvo tu escrito, y mandarle unas felicitaciones los días domingos o sábados cuando les toca. Pero estoy cansado ya, de verdad, de estar secuestrado por una línea de pensamiento que solo me ha llevado hacia este canal. Ahora, la culpa no es de ellos. La culpa no es del todo, del emisor. La culpa la tiene también el receptor. Cuando hay un mensaje consta del emisor del mensaje, que en este caso la Mesa de la Unidad Democrática está buscando emitir un mensaje. Voy a descalificar y voy a destrozar, como lo dijo el ciudadano, el citizen. Vamos a pulverizarlos.
pero no han podido. No han podido, ciudadanos, porque se enfrentan a algo que es una gran verdad. Porque no es una cuestión de opiniones, sino una cuestión de hechos. Y cuando pasamos de la opinión a los hechos, los argumentos son imbatibles. Porque la parte argumentativa viene sustentada con pruebas. Y entonces los argumentos de usted, cuando dice, por ejemplo, que esta vez sí vamos a cambiar el país, porque no vamos a dejar huecos, es mentira, porque los hechos nos han demostrado, incluso sin existir la Asamblea Nacional Constituyente, que en dictadura el dictador hace, ¿qué hace el dictador? Lo que le da la gana y viola los derechos humanos que le da la gana. Y la gran pregunta que todo venezolano se tiene que hacer hoy, ya 1 de octubre, es ¿y por qué permite políticos que son más avesados que yo, más sagaces que yo, más curtidos en el terreno de la política que yo, esta situación? E inevitablemente, usted va a decir, ya, es que los intereses económicos son más grandes, mucho más grandes, son colosales los intereses económicos que están allí. Por eso es que yo le pido de verdad a la sociedad venezolana, yo siento, y voy a aprovechar este Periscope para darle a la sociedad venezolana y pedirles una disculpa, y quiero disculparme en público. ¿Y saben por qué me voy a disculpar a la sociedad venezolana? ¿De qué me estoy disculpando? Me disculpo por no haber tenido conciencia de esto mucho antes. Lo lamento de verdad. Me disculpo por eso. No haber tenido el tino y la conciencia, porque créanme, si lo hubiese tenido desde hace mucho, sí lo manejaba, sí me negaba a creerlo, sí lo veía, sí lo comentaba, y posiblemente mis amigos más cercanos saben que es cierto y es genuino, pero siempre aposté a esa bonomía, a esa capacidad, a esa nobleza, pero ya no puedo seguir, primero, siendo traidor a mí mismo. Cuando yo me paro, yo siempre le digo que cuando yo me paro frente a esta cámara, me estoy reflejando, estoy bien, yo no lo veo a ustedes, me veo yo no puedo seguir traicionando a este señor que está allí, que se llama Wilfredo Bello, y por ende, mucho menos puedo traicionar a ustedes que están allá. Entonces, es imposible ya dejar de ver las auténticas razones por las cuales no se ha desenmarañado toda esta trama muy pesú. Es algo que parece escrito de una novela, pero hay comunicadores sociales pagados además, porque tienen sus intereses, porque tienen sus propagandas, sus contratos, sus emisoras de radio, sus cuotas de poder, el amigo que le consigue el asunto, en fin. Te adverso, pero no te adverso, te adverso, pero hasta aquí. Y cuando yo le decía que Lilian me dice, no, ¿cómo va a ser orgullo? Cuando yo le digo, oye, qué bien la campaña que está haciendo la dictadura junto con la MUD para que la gente pueda ir, como dice el señor Izaguirre, a avalar moralmente esta dictadura, poniendo a todos los locos que encuentren
para ser representantes, para gobernadores, para alcaldes. Lo mismo que hicieron con la Asamblea Nacional Constituyente. La misma estrategia. Voy a buscar el lumpen, porque ya ellos lo son. Oye, habría que ser demasiado ingenuo, por no decir pendejo, para no darse cuenta que esto es una estrategia clara y, bueno, más clara que el agua. Yo te voy a poner lo peor para obligarte a que tú vayas a votar por lo que te parezca menos malo. El otro te podrá parecer corrupto, te podrá parecer, pero te levantarás de ese sillón para ir a votar, porque si no te va a tocar el pedazo de loco que yo te estoy colocando aquí. Eso es. Y usted cae. Y suena una canción por allí que dice: la historia vuelve a repetirse. Lamentablemente, no podemos seguir permitiendo eso. Entonces, hay una serie, y ahí es donde viene el que sufre síndrome de Estocolmo, tiene varios signos y síntomas. El primer signo que usted tiene que estar pendiente es si usted responde generalmente con cosas así como que: ¿tú qué propones? ¿Cuál es la estrategia? Tú debes ser del G2, tú eres tarifado de Maduro, va a quedar un vacío. Hay todo un decálogo, yo se los voy a colocar en la cuenta de Twitter para que ustedes lo puedan ver. Está muy bien, además viene en un cuadrito todas las respuestas habidas y por haber que tiene la gente de la Mesa de la Unidad Democrática. Si usted presenta 2 o más de eso, a mi criterio, si tiene hasta de 2 a 3, usted tiene un caso leve. Pero si usted tiene más de 3 respuestas de eso, ya usted está inevitablemente imbuido, está obnubilado, está hipnotizado y tendrá que hacer terapia para poderse salir de esa inducción maquiavélica, como dice mi amiga Lilia Rangel, de la Mesa de la Unidad Democrática. Lamentablemente, y estoy hablando en serio, tan en serio estoy hablando, que me preocupa muchísimo, porque es el fanatismo como tal, es una de las cosas más difíciles de solucionar. Porque el fanático no piensa, el fanático no quiere razones, esto es así porque sí. Yo, por ejemplo, soy fanático del Magallanes, y ni por el carajo voy y usted será fanático del Caracas, y ni por el carajo va por el Magallanes. Pero estamos hablando de béisbol. Ahí nació el juego, ahí murió y listo, y se acabó. Pero yo no puedo ser fanático de yo no puedo hipotecar el futuro de mi país en ningún movimiento, en ningún pensamiento fundamentalista, porque tengo que tener una dinámica intelectual muy abierta, muy móvil, para poder llegar a las conclusiones, sobre todo con unos estrategas maestros, como son la gente que está en Cuba y el señor Jorge Rodríguez. Aquí se necesita verdaderas mentes de vanguardia, progresistas verdaderos, no anclados, como está la gente de la Mesa de la Unidad Democrática. A esa gente le pusieron un peso encima, marcado con unos signos que es una S con 2 rayitas, con dólares. Y esa gente tiene un ancla pesadísima, tan pesada que si se va Maduro se tendrán que ir ellos. Y lo que tiene angustiado a la gente de la Mesa de la Unidad Democrática, y aquí va el tubazo, es que la reunión que se tiene, o una de las cosas que discutieron los muchachos de la resistencia, ¿sí? La resistencia, ¿saben en dónde? En la Casa Blanca, allá en Washington. ¿Sabes qué discutieron? La posibilidad de sancionar a todos aquellos operadores de la Mesa de la Unidad Democrática que han contribuido a que esto se
siga. Es decir, señores de la Mesa de la Unidad Democrática, ustedes también les caen. Y no vamos a descansar, y eso se lo juro, y yo no juro en vano, no vamos a descansar hasta que cada uno de ustedes pague por esta vaina. Eso se lo juro, y yo no juro en vano. Yo no voy a descansar, y muchos no vamos a descansar hasta que paguen. Y van a pagar. Y aquí no va a haber vainas de política y alta política. Se acabó. Eso es lo que se conversó en la resistencia. Parte. Que quedarán algunos, quedarán los que cooperen. Así que yo les sugiero, señores de la Mesa de la Unidad Democrática, que vayan cooperando y vayan cantando más que un pájaro. Porque vamos por ustedes. Vamos por ustedes. Sobre todo aquellos que han contribuido a que mueran muchachos en la calle y a enfriar a todos los que sabotearon y a los que tienen negocio y los que están enchufaditos. ¿Mira? Se te acabó la vaina, para que lo sepas. Se te acabó. ¿No me crees? No me conocen. No me conocen. No me conocen. Ya me conocerán. Ya me conocerán. Ya me conocerán. Como dice Albelardo, sin conciencia ciudadana se repite la historia otra vez. No, por supuesto que solo no estamos. No solo no estamos. No estamos. ¿Saben que hay algo que no se puede detener, queridos amigos? La conciencia. La conciencia. Lilian sí me conoce, por supuesto que me conoce. Lo que posiblemente quiero decir con esto es que con conciencia, ¿y qué es conciencia, querido periscopero? Conciencia es darse cuenta de, esa es la definición de la palabra conciencia, darse cuenta de, cuando yo me doy cuenta de algo, es inevitable que lo siga viendo. Y esta misma conciencia hace que cada uno de los venezolanos, y sobre todo esa responsabilidad social que cada uno de los venezolanos tenemos en este tiempo, sobre todo los de mi generación, esa responsabilidad es hablar claro. Y hablar claro implica, por supuesto, un proceso en este momento de mucha conciencia, no irse de buenas a primeras. Y créanme, aquí no hay nada más sino una negociación así, MUD, PSUV. Y lamento mucho, Leopoldo, que hayas caído en eso. Lo lamento mucho. Es una gran pérdida para el país. Es una gran pérdida. Es una gran pérdida. Ah, que van a subsistir, sí, por supuesto, van a subsistir, muchos de ellos van a subsistir. Es decir, su vida siempre subsistirá, pero la persecución que se inicia de ahora en adelante, es señalar también a los traidores. Llámelo cacería de brujas, llámelo todo, como lo quieran llamar. Pero no lo vamos a dejar. No los vamos a, donde se metan los vamos a buscar. Eso, júrenlo. Se acabó el tiempo. Ustedes tienen una oportunidad, tenían miles de oportunidades. Y las traiciones, señores de la Mesa de la Unidad Democrática, tarde o temprano terminan revelándose.
Y todas esas reuniones y todas esas cosas terminan revelándose. Miren, hicieron mal negocio con ese socio que escogieron. Qué mal socio escogieron. Qué mal socio escogieron. Se involucraron con gente que no debían, con la gente inadecuada. Se metieron en la mafia, señores de la Mesa de la Unidad Democrática. Y la mafia no perdona. Y cuando ellos se hundan, lo van a arrastrar ustedes. Lo único que les digo, a la gente que sufre el síndrome de Estocolmo, yo les agradezco, por favor, que nadie vaya a meter la mano para estar salvando a vagabundos y sinvergüenza que permitieron que se hundiera el país. Es lo único que yo les pido como venezolano. Se lo pido de verdad solemnemente. A la gente que sufre el síndrome de Estocolmo, que como ustedes sabrán, es un síndrome caracterizado por una empatía de la víctima con el victimario. Es decir, yo te secuestro a ti, yo te someto a ti, y tú, en una suerte de masoquismo, empiezas a tener una empatía conmigo y empiezas a defenderme siendo tú la víctima y siendo yo el victimario. ¿De acuerdo? Vamos a evitar eso. La mafia tarda, pero o a veces cobra tarde, a veces cobra temprano, Lilian. Pero lo que sí les digo es que muchos de la Mesa de la Unidad Democrática saben que la suerte de la Mesa de la Unidad Democrática está ligada a la existencia del PSV y aquí voy con otra frase que quiero que la guarden, la metan, puedan introyectarla de alguna manera, y es que la supervivencia de la resistencia amenaza la supervivencia de la Mesa de la Unidad Democrática. Por eso, y por ende, y por lógica, la Mesa de la Unidad Democrática tendrá necesariamente que intentar pulverizar a la resistencia. No puede haber en ningún momento, en ningún sistema y bajo ningún concepto, una coexistencia de resistencia con Mesa de la Unidad Democrática, porque son antagónicos entre sí. La generación de resistencia que se ha develado y que anda y pulula terminará reemplazando a los políticos opositores tradicionales. Y Resistencia no es una entidad que está ubicada, mira, ve a la avenida Urdaneta, que ahí está la Resistencia, mira, ve, la sede está en la Torre de las Delicias, al lado de la de los Adecos. No. La Resistencia ya pertenece a un nuevo material genético que se ha insertado en el genoma de cada venezolano que ha vivido toda esta tragedia y cuyas manifestaciones clínicas, las manifestaciones clínicas del que está en resistencia son cuestionar, preguntarse qué es lo que se está haciendo, ir a la vanguardia, tener criterio y no ser fanático. Si usted presenta estas características, usted, querido amigo, le doy la cordial bienvenida. Usted pertenece a la resistencia. No es que usted vaya a colocarse un arma, un fusil, no. Cuando usted tenga conciencia, cuando usted cuestione lo que se le está diciendo, incluso lo que yo le estoy diciendo, cuando usted se convierta en un individuo que no es guiado como un borrego, como suelen decir, al matadero, cuando usted es capaz, además, de tener ese ágape y esa autoestima de decir, yo soy capaz de, si esto no sirve, echarlo a un lado, bienvenido, usted es de la resistencia. Y si usted es de la resistencia, por conceptos antagónicos, jamás podrá pertenecer a la MUD, jamás podrá pertenecer al PSUV. Porque usted se convirtió
inevitablemente, inexorablemente, en la vanguardia venezolana. Usted se convirtió en el nuevo liderazgo. Usted tendrá entonces que actuar en consecuencia. Lo siento. Usted póngase y usted diga, bueno, yo cuestiono esto porque de verdad moralmente yo no creo conveniente que existe ese matrimonio mut-pesub. Te jodiste, eres de la resistencia. Bueno, yo no soy fanático de la Mesa de Unidad Democrática ni del PSUV, porque yo creo que tiene que ver, te jodiste, eres de la resistencia. Oye, yo no acepto que existan personas que quieran sabotear la libertad de Venezuela. Bueno, te graduaste de resistencia. Y la única pregunta que vas a hacerte, que debiste hacerla desde el inicio, me resisto a que Venezuela siga siendo esclavo de Cuba y que Venezuela siga siendo y viviendo, siendo el país más rico, con las personas más, con los venezolanos, por no caer antipático ante, no pecar de chauvinista aquí. Quisiera decirles que si usted cayó en cuenta de eso, usted pertenece a la resistencia y se está resistiendo a vivir en la oscuridad. Esto es un diagnóstico. Estos son unos signos y estos son unos síntomas. Y si usted padece el síndrome de Estocolmo, dependiendo de qué grado de síndrome de Estocolmo, yo le voy a colocar en el Twitter, se lo juro, una tablita para que usted se identifique. Si usted presenta 3 o más, usted prácticamente pertenece entonces a la Mesa de la Unidad Democrática y usted será parte del problema. Y lo lamento, tendremos que vencerlo. Lamento informarle, se le da por notificado que si usted presenta más de 3 de esas características, usted se convirtió en parte del problema y por lo tanto nos vemos obligados a vencerlo. Y no es por usted, tal vez usted nos cae muy bien, pero tenemos que salvar un país. Pragmatismo puro y duro. Pragmatismo puro y duro. Esto no se crea que es fácil. Ustedes dirán, cónchale, el doctor viene y nos dice todo esto. No es nada fácil, querido amigo. Especialmente porque tengo conocidos en muchos sectores que sé que incluso después de esta transmisión posiblemente cambien muchas cosas para este que está aquí. Pero ya ha venido cambiando muchas cosas porque esto incomoda. Y la reacción de incomodidad es otro de los signos y síntomas que uno observa para identificar, ¿cómo es que me colocó alguno de los periscoperos? La infección. Para yo detectar la infección, cuando empiezo a hablar de esto y veo que hay incomodidad, cuando veo que hay evasividad, que hay evasión en el asunto, digo, hay infección en el ambiente. Y ya yo les he indicado en este periscope cómo usted sabe si pertenecen. Hay gente que de repente está en la resistencia o es de resistencia y ya no lo sabía. Bueno, ya lo sabe. Ya usted sabe que es de la resistencia. Cosa que usted no sabía, se desayuna. Mejor dicho, cena hoy con eso. Por lo demás, gracias a todos por compartir este periscope. Este mensaje me parece útil para muchas personas. Les agradezco a la gente que ha invitado, los seguidores. Gracias por esos corazones, por esos super heart, por a los que han dado toda esa cantidad de aprobación. Esto ayuda a colocar en las redes sociales, a los que han colocado por YouTube cada uno de los mensajes sin ningún tipo de egoísmo lo han hecho. Y de verdad, gracias por ser tan consecuentes. Esto, por supuesto, durará. Algunas personas dicen que mucho, otras que poco. Yo creo hay por ahí rumores que van, rumores que vienen de que la cosa no anda muy bien en Miraflores. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Pero por lo pronto yo tengo que hablar con lo que tengo en las manos. Y lo que tengo en la mano es lo que yo les estoy diciendo hoy. ¿De acuerdo? Se les quiere mucho, no los quito más tiempo. Hoy es domingo, vayan a descansar. Yo sé que ustedes están cansados ya. Y gracias Lilian, de verdad. Las amistades que uno va forjando, incluso a través de estos medios, yo creo que van a perdurar. Y yo se los he prometido, un día nos encontraremos y nos daremos ese abrazo de libertad y brindaremos y vamos a tener sonrisas y alegría en Venezuela. En Venezuela. Y la Guara, que está allá en Las Vegas, pues viajará para Caracas a darnos ese abrazo a todos. Si es que es en Caracas. Y celebraremos, y haremos semanas, y conmemoraremos, y educaremos a esas nuevas generaciones a que no repitan jamás este error. Esa es labor nuestra. Gracias, Panamá. Esa es labor nuestra. Y lo vamos a hacer, que no quepa la menor duda. Usted es de resistencia, y usted sabe de lo que somos capaces. Y usted sabrá de lo que usted es capaz una vez que usted se define como resistencia. Le cambia muchas cosas. Por supuesto que vas a llorar de alegría. Y ahí nos vamos a abrazar todos y bueno, créeme, va a ser algo muy bonito, muy bonito. El país va a ser como la flor de loto, va a emerger. Yo puedo visualizar a Venezuela de esa manera. Alguien me dijo, Venezuela es la nueva Jerusalén, y yo le creo. Venezuela tiene un destino, y ese destino es ser fuerte. Y yo no tengo por qué mentirles a ustedes, yo no soy político, no estoy aspirando a ningún cargo, pero así lo veo. Así lo veo. Un abrazo, queridos amigos, siempre quitándoles un poco de su tiempo. Bendiciones a todos, gracias por la retransmisión.